Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oye, Oiga, ¿por dónde uno empieza las noticias del mundo hoy? Arranca una semana que Gerardo Berroa define como una semana en que el mundo anda volátil. Tiene un editorial que se llama Volatilidad. Volatilidad, Entonces, hay tantas noticias que contarles que no sabemos por dónde comenzar, pero siempre vamos a comenzar porque he seleccionado algunas para que usted tenga elementos de formar una opinión con respecto incluso a lo que está pasando en nuestro país. Comienzo por decirle que las elecciones en Bolivia, segunda vuelta, que se celebraron ayer, hasta este momento, la última información que dispongo, faltando algunas áreas del interior de Bolivia, indicarían que hay segunda vuelta. Entre Evo Morales, quien estaría en primer lugar con un probablemente 45%, contra un 38% de Mesa. De Carlos Mesa. Las encuestas tenían a Evo con 45 y a Mesa con 32, 32, perdón. Había una diferencia grande, pero ahora, como no hay diferencia de 10%, entonces habrá una segunda vuelta. Todavía faltan las mesas del interior, que es fundamentalmente indígena, favorables a Evo Morales. Digo, pero también hay que tomar en cuenta algo, porque Bolivia está partido exactamente a la mitad. El norte aymara y el sur quechua. Es decir, él tiene mucha fortaleza en la parte quechua, no en la parte aymara. Ojo con eso. Sí, pero todavía faltan esos votos, pero todo parece indicar. Lo que sí dice, las informaciones extraoficiales que tenemos, es que la agrupación política de Evo Morales habría ganado la mayoría absoluta, tanto en la Asamblea como en el Senado. Y eso es otra nueva situación que hay. Vamos a ver los resultados. Mañana le hablaremos más al fondo sobre esto. Recuerde que este domingo, habrá elecciones en Argentina y habrá elecciones en Uruguay. Pero las elecciones en Bolivia transcurrieron con mucha tranquilidad. No hubo incidentes que lamentar. Mesa, que había dicho que probablemente había habido fraude, anoche proclamó que iba a la segunda vuelta. Se proclamó en el segundo lugar él. Vamos a ver lo que sucede allí. Pero el resto de lo que le voy a contar es de espanto. En primer lugar, quiero hablarles de lo que pasa en Chile. No hay ninguna persona sensata, yo creo, Fernando, y estemos televidentes, que pueda decir que está de acuerdo con los desmanes que están ocurriendo en Chile. Oye, antes, Natá sin agua, por favor, a las autoridades del IDAN. Dicen que desde anoche están pasando el Niágara en bicicleta. En Ocú no hay luz, No. para que sepa. Y en Colón tampoco hubo luz toda la madrugada. En Chile nadie puede estar de acuerdo con la barbarie que está ocurriendo allí. Ha habido destrucción del metro, de sus estaciones, que ¿quién lo usa? El pueblo. El pueblo. Destrucción, se quemaron la sede de la distribuidora eléctrica. Termoeléctrica. La empresa de distribución eléctrica que maneja el metro, en fin. El presidente Piñera, describiendo esto con precisión, dijo: Chile está en estado de guerra. Una cosa que usted debe recordar es que en estas pasadas elecciones, una de las grandes ausentes en el proceso electoral fue la población juvenil. Más del 45% de los jóvenes no salieron a votar. Y estos jóvenes de 30 años, eso es lo que usted ve en la calle. Observe para que usted vea que el rostro de la mayoría son jóvenes, no ligados a la historia de la dictadura, desligados de la estructura política democrática y marginados del empleo. Que recuerde que los jóvenes chilenos, durante todo el periodo de los últimos 20 años, dirigieron en las calles reformas al sistema educativo. No se engañe de estas cosas que están ocurriendo. Hay un nivel de marginalidad, hay un nivel de concentración de la riqueza, hay un nivel de elitismo en todas las direcciones políticas de todos los partidos. 8 familias manejan todo el gran capital chileno. Y las estructuras políticas se han desligado de eso que usted ve ahí. Incluso el parlamento que tiene el presidente Piñera es un parlamento fragmentado, él no tiene mayoría en el parlamento. Anoche, en forma urgente, pasaron la ley que echa para atrás el aumento al metro, que fue el disparador de esta situación caótica y que nadie puede
creer que apoya ni que explicarla, pero sí hay fenómenos sociales que están ocurriendo. Mientras eso estaba ocurriendo en Chile, recuerde que hace una semana nosotros estábamos describiendo lo mismo que estaba ocurriendo en Ecuador. Y en Cataluña. En donde el presidente, en este caso Lenín Moreno, tuvo también que retroceder a la medida de las reformas que estaba planteando con el Fondo Monetario Internacional. Simultáneo a eso, en Haití, el pueblo haitiano lleva la 8ª semana permanentemente pidiendo la salida del gobierno ante el robo a mano armada de las ayudas, fíjese usted, a las múltiples catástrofes que ha vivido Haití. En Honduras, el pueblo está en la calle pidiendo la salida del presidente Hernández, vinculado en el juicio que se le siguió a su hermano, mencionado a Honduras como una narcodemocracia, y el pueblo llegó a pedir su renuncia, cuyo mandato fue precedido de una elección fraudulenta. Y eso, si usted mira lo que está pasando en Nicaragua, en donde el régimen de Ortega sigue cerrando el puño contra la participación de los jóvenes, pidiendo espacio y pidiendo un cambio de estructuras. Y usted mira entonces lo que está ocurriendo y salte de hemisferio en el Líbano, en donde en las calles decenas de miles de jóvenes en Beirut le están pidiendo la renuncia al presidente Michel Aoun porque se sienten marginados de una economía que no funciona. Y si usted se va a Hong Kong, los jóvenes llevan casi 42 semanas de lucha permanente en las calles y han elevado el nivel de la confrontación ya a esto que usted está viendo parecido a Chile. Incendios, se tomaron los aeropuertos, bombas, y esta es una juventud de gente de Hong Kong que ha perdido la identidad. Ni son chinos, ni son ingleses. Entonces hay una pérdida de la identidad. Y China no ha podido llenar ese vacío que siente Hong Kong. Eso es allí. Mire lo que pasó en México cuando se detiene al hijo de Chapo Guzmán, el ratón Guzmán. Y fíjense esta operación curiosa. Esta es una operación que se monta a un mediodía, cuando este joven se encontraba con sus familias almorzando, y un grupo de 50 de la Guardia Nacional hace la operación de capturarlo. Y no toma las medidas correspondientes para aislar el área. Y este joven pide ayuda a su cuerpo militar, porque es el cartel de Sinaloa. Y entonces el cartel reacciona y dejan por fuera las estructuras del ministro Sandoval, que es el que maneja el ejército. Entonces la operación se hace sin la menor planificación y como consecuencia de eso el narcotráfico se toma la ciudad crea diferentes frentes de distracción y liberan a este joven. Cuando ellos tienen capturado un poco de gente y exigen la liberación y el presidente cede. ¿Y quién dirige esta operación? El secretario de la Guardia, Alfonso Durazo. Durazo. Como el negro Durazo, ¿te acuerdas? Entonces, aquí hay una discusión, porque esto ha golpeado duramente a López Obrador, que ha preferido decir que va a cambiar los tiros por abrazos. Aquí tiene una situación completamente complicada en México. Y si usted se va al norte de África, usted se da cuenta de lo que está pasando en Libia, donde sigue una confrontación abierta entre los sectores. En Argelia, los muchachos en la calle pidiendo un nuevo gobierno. Usted se va a Siria, sigue el conflicto armado. El cese del fuego no se ha dado. Siguen ocurriendo muertos. Y le voy a hablar de dos países desarrollados para que usted vea dónde estamos nosotros. En Gran Bretaña, este sábado, se dieron las elecciones, las votaciones en el Parlamento para decidir lo del Brexit, pero se presentó una reforma, una enmienda
que sacó la discusión y obligó al primer ministro bueno, tuvo una derrota temporal, porque todavía no se sabe quién fue derrotado. El primer ministro manda la carta pidiendo la extensión, pero no la firma. Y manda 2 cartas que sí firma diciendo que él se opone a una extensión. Pero cumple. Y ahora hay una votación este lunes. Y no estoy muy seguro si Boris Johnson perdió o ganó. Probablemente a él ha logrado introducir un tema simple para la campaña electoral que viene. Es o una Inglaterra sola, sólida, soberana, o una Inglaterra unida, doblegada por la Unión Europea. Un simple mensaje, poderoso mensaje que tiene Boris Johnson. Pero la incertidumbre sigue manejándose, Fernando, en Inglaterra. Mientras en los Estados Unidos, mire las cosas que pasan en los Estados Unidos. Y ahora le voy a unir todo esto porque hay diferentes teorías ahora sobre esto. Por ahí le mandaron un tuit a Fernando sobre qué opinamos de una teoría que hay por ahí de que esto es una gran conspiración internacional. Déjeme darle los informes y después hablamos un poco más sobre esto. Fíjense que en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos había dicho que para la reunión del G7 iba a poner uno de sus resorts, el Doral, de él, y que no iba a cobrar, qué sé yo, o que era más barato. Al final, después de la presión de los medios de comunicación, tuvo que desistir. Uno se pregunta, el presidente de los Estados Unidos no puede pensar que él es el presidente de los Estados Unidos, que hay un conflicto de intereses, porque ya en los Estados Unidos sobran los resultados. En la estructura en cada estado de los Estados Unidos hay bellezas de edificaciones, es una supernación. Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, pero además de eso, Giuliani se le ha convertido en un problema al presidente. Se ha intensificado la pelea por el impeachment o el juicio político. Ya hay diplomáticos de carrera de los Estados Unidos declarando en el Congreso, ya hay republicanos molestos por lo que está pasando en Siria. Y en fin, la situación de los Estados Unidos es un poco complicada y compleja, como si fuera poco, a lo que ya está mirando. Entonces, si usted ve el mapa de nuestro, Venezuela, en el estado en que se encuentra. Usted ve el mapa de Colombia, imposibilitada para hacer la reforma fiscal y en medio de una crisis tanto económica como social. Oye, el director del Metro de Santiago de Chile acaba de informar que es imposible la restitución del mismo. Dice que pasarán meses hasta que vuelva a funcionar el metro chileno. Sí, porque es que han destruido no solamente las estaciones, sino los vagones mismos. Los vagones mismos. O sea, ha sido una cosa, nadie en su sensatez puede estar diciendo que esto tiene un nivel de justificación. No, no le veo. Y creo que si usted suma todas estas variables que está pasando en el mundo, fíjese que usted lo ve en Asia, allá se encuentra el presidente panameño en Tokio, en la entronización del en lo que sería la entronización del nuevo emperador, pero entre Japón y Corea del Sur hay controversias. Está Kim Jong-un en Corea del Norte, está la guerra económica con China, está todo lo que está, las controversias en Hong Kong, está todo el problema en el Mediano Oriente, los problemas en África, los problemas en nuestro continente que le estoy contando, y hay una especie de desborde de la situación global. Entonces, en España se acaba de anunciar que este jueves a las 10:30 de la tarde será el traslado formal del cuerpo, de lo que queda, del cuerpo de Francisco Franco. De Francisco Franco hacia el área donde se encuentra enterrada su esposa, allá en la, ¿qué es que en Mingorrovia? Se llama algo así, se llama el lugar donde está enterrada la esposa. Ya llegaron las maquinarias a desenterrarlo. Sí. Y por cierto, que hablando de España, la crisis catalana le está pasando factura al gobierno y ya solamente son 4 puntos los que separan al PP del PSOE en las estimaciones de votos para el 20 de noviembre. Bien, en España todo esto, este escenario volátil que vive el mundo, ha generado, en España los dirigentes políticos fracasaron al manejo de esto. Todavía en España están trasladando a Franco cuando tienen ahí prendida a Cataluña. Ahí que
mirar lo que está ocurriendo. El Reino de España se encuentra dividido. Las manifestaciones en el Líbano, las manifestaciones en Barcelona, las manifestaciones en Hong Kong, en Oye, la Chile. pregunta es, José, si sacan a Franco y no han dicho nada de José Primo de Rivera, que también está enterrado ahí, se lo llevarán también, ¿no? Bueno, se están entreteniendo en eso y tienen el país prendido. Bueno, esto ha dado paso a varias teorías. Se trata de una combustión espontánea, del surgimiento de una corriente, o se trata de un plan preconcebido de la izquierda, del comunismo. Yo creo que hay una mezcla de factores en esto. Pero lo más importante es que el proceso de globalización que se llevó al mundo, se llevó por delante el proceso ideológico y comenzó a producir no ciudadanos, sino cibernautas. Y bajó la calidad de los dirigentes políticos para entender la complejidad de los problemas sociales. Y los hombres más preparados decidieron no meterse a la política. En el territorio del planeta, no en Panamá, en todos lados. Y no hay una comprensión clara, porque ahora ese globalismo, las fuerzas del mercado han sido sustituidas por corrientes, por un lado populistas, por otro lado populistas nacionalistas, que son peores, y por otro lado fuerzas hegemónicas mundiales con gran poder en manos de gente sin la capacidad de entender que no hay solución a ningún problema del planeta Tierra si no hay un concepto de entender que es multilateral la solución. El problema de la migración, por ejemplo, no es un problema de Panamá, no es un problema de los Estados Unidos solo, es un problema de la región latinoamericana, igual que el problema de migración en Europa. Lo generaron precisamente los mismos europeos que salieron a la destrucción de Libia, que apoyaron la destrucción de Irak, que apoyaron la intervención militar en Siria, que apoyaron la guerra en Afganistán, y Trump no deja de tener razón al querer salir. Lo que se prometió como que iba a ser una guerra de 1 o 2 años, ya lleva más de 10 años. Y una sociedad cada vez más aislada del derecho al disfrute de la democracia, más marginada. Aquí está el resultado. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar. ¿Qué hacer? Este es el mundo, como está ocurriendo, como ustedes se dan cuenta, múltiple. ¿Se va a acabar el mundo? No. Va a surgir nuevas corrientes políticas que van a llenar este vacío. A la vuelta le voy a hablar sobre qué estamos haciendo nosotros en medio de esto. Mire lo que está pasando con las reformas constitucionales. Cuidado que el vaso se derrama por allí. Los procesos sociales no ocurren, no es el alza del metro, los centavos que se aumentaron, no. Los procesos sociales son acumulativos. El vaso se va llenando, el descontento se llena hasta que un incidente crea la crisis. Así pasó en Chile, así pasó en Ecuador, así está pasando en Argentina, así pasó en Brasil, así llegó Chávez. Y miren en qué convirtió a Venezuela. Mire, Colombia se encuentra en esa situación, igual que nuestros amigos de Costa Rica, y así estamos nosotros. Nuestros diputados deberán analizar qué piensan hacer, porque hoy comienza un nuevo debate, ahora se lo cuento. Y ya comienzan las pugnas por los partidos políticos. O nos renovamos o perecemos. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá.